Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, consideren a Jesús. Hermanos santos, apartados para Dios, participantes del llamamiento celestial, el llamamiento que viene del cielo, viene de Dios y nos llama a la vida celestial, a la relación con Dios. Entonces, Él es nuestro apóstol y sumo sacerdote, como ya dijo en los versículos, el versículo 17, 2:17. Entonces, de nuestra confesión. Entonces, nuestra confesión sería nuestra religión. Nosotros hablamos a veces de nuestra fe y usamos eso en el sentido de nuestras doctrinas, lo que creemos. Entonces, confesión aquí es lo mismo, lo que confesamos, lo que creemos. Él era fiel al que le constituyó. Ahora, esa expresión, fue fiel a, viene de Números, pues no tenemos la cita aquí. ¿Alguien tiene una nota? Creo que es 14:7. ¿Espera? Números 12. ¿2 o 12? 7. Entonces, consideremos este versículo. Dice el 6, Dios habla, Dios se revela en visión o sueños, pero dice, no es así con mi siervo Moisés, quien es fiel en toda mi casa. Este es lo que mencioné ayer, 8, cara a cara hablo con él. Pero el autor no está enfocando al versículo 8, sino esta frase que Moisés es fiel en toda mi casa. Entonces está comparando y dice, Jesús también es fiel a Dios, a quien le constituyó, pues enfatizando, Dios constituyó a Moisés. Moisés era lo que era, tenía la responsabilidad que tenía por disposición de Dios. Moisés fue llamado por Dios, Jesús fue llamado por Dios. Los dos tenían la autoridad de Dios, o tienen la autoridad de Dios. Como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Entonces, ven en el versículo 2, era fiel en la casa de Dios. Estas palabras vienen de Números 12:7. Pero él, Jesús, ha estado estimado digno de una gloria superior a la de Moisés, por cuanto aquel que ha construido una casa tiene mayor dignidad que la casa. Entonces, pues la idea es un poco rebuscado en la lógica, la comparación, porque una casa, pues cuando reconocemos una gran, no sé si conocen el museo de Sumaya o Sumaya en México, ¿no han visitado? O una estructura, pues una estructura muy bonita que tenemos, algún edificio sobre el Zócalo aquí. Pues cuando nos admiramos de eso, pues honramos al lugar, pero aún más honramos a quien construyó, el arquitecto. Tiene mayor dignidad. Entonces, ya estoy luchando para conectar eso, porque el autor sí está pensando de una manera rebuscada. Pero él está diciendo, bueno, Números dice, Moisés sirvió a Dios en la casa de Dios. Entonces, Moisés es parte de la construcción. Sí entendemos que casa de Dios ahí no es un edificio, es la familia que vive ahí, pero él está tomando esos dos como equivalente. Pero dice, Jesús no está en la casa,
Jesús no es parte de la casa. Él es el que construyó. 4, porque toda casa es construida por alguien, pero el constructor de todas las cosas es Dios. Este versículo no está muy claro y se discute qué quiere decir. En la superficie parece que él está diciendo Jesús es el creador de todo porque es Dios. Pero añade a eso esta idea que dentro de la creación, siempre que vemos un edificio, hay un constructor. Pero detrás de ese constructor es un Dios que hizo posible que tuviera los conocimientos y los materiales y se realizara la obra. Y que Él identifica a Jesús con esta persona detrás del constructor. Entonces está declarando que Jesús es Dios. Algunos resisten a eso, tal vez por lo rebuscado del versículo. Y tal vez lo que están diciendo es que aquí no tenemos una base sólida para la doctrina de la divinidad de Jesús. Y en eso sí estoy de acuerdo. Necesitamos evidencias más claras que este versículo para decir que Jesús es Dios. Pero esas evidencias sí existen. Entonces, a lo mejor los estoy confundiendo, pero yo leí todas esas discusiones y diferentes opiniones y tengo que externar que lo leí. Si les sirve o no les sirve. 5. Moisés fue fiel como siervo en toda la casa de Dios para dar testimonio de lo que se había de decir después. En cambio, Cristo es fiel como hijo sobre la casa. Entonces, aquí también Él está combinando dos cosas. Lo que ha venido diciendo, y aquí se especifica, es eso, lo que ya les dije. Moisés está dentro de la casa, pero Jesús no está dentro de la casa. Él es el hijo sobre la casa. Aquí debemos pensar en una casa como era la cultura de aquel día. Hubo muchas casas donde había la familia, pero también siervos. Muchas veces la casa fue el negocio. Entonces la casa es un taller y ahí viven todos los empleados. Pero el que es el hijo, y especialmente cuando es el hijo único o el hijo mayor, entonces él está sobre todos los siervos en la casa. Entonces, este es el contraste, la superioridad de Jesús a Moisés. Los dos fueron fieles, los dos sirvieron a Dios, los dos cumplieron una comisión con Dios. Pero Dios nunca comisionó a Moisés para ser su hijo, sino que más bien envió a su hijo para estar sobre la casa de Dios. Pero también Él añade a ese pensamiento en el versículo 5, para dar testimonio de lo que se había de decir después. Y pueden ver aquí que este es otro argumento que no aceptarían los judíos. Para entender lo que Él está diciendo aquí, primero tienes que aceptar que Jesús es el Mesías. Entonces el autor está diciendo todo lo que que viene antes en el Antiguo Testamento está mirando hacia la consumación, el fin de los días, y el fin de los días llega con Jesús. Entonces el autor ya está viendo algo que vemos en Pablo expresado de otra manera, pero que cuando Dios dio la ley a Moisés, Dios no estaba estableciendo una estructura para una vida permanente. El pacto del Antiguo Testamento y las reglas y todo eso es temporal. Mira hacia adelante a algo que venga después. Y ese algo es Jesucristo.
Ahora, esta idea vamos a ver más claramente mientras avanzamos en Hebreos. Pero quiero recalcar la idea en este momento porque a mí significa mucho. Aquí también pueden ver que yo estoy viendo mi carácter en la Biblia. Pero yo creo que Dios me ha encargado eso. Yo puse los tres términos, acerquémonos, perseveremos y hermeneuticar, interpretar. Podría, si yo añadiría una más, sería salgamos. En 13:13, había dicho, Jesús sufrió fuera de la puerta y dice, salgamos pues a él. Y había dicho también en el capítulo 12 al final, Dios va a sacudir todo lo que existe para que veamos qué es lo que no se sacude. Entonces, yo he entendido que es mi comisión, pero yo creo que todos tenemos una parte en eso. Lo que hemos aprendido no es para que nos aferremos de eso. Es para que sobre esta base aprendamos más y avancemos, que entendamos más. Ahora, pueden ver aquí que esta es una lucha que siempre se tiene en la sociedad humana. Siempre hay los que dicen, hay que preservar lo del pasado. Y otros que dicen, lo del pasado ya no sirve. Tenemos que hacer otra cosa. Ahora, como suele suceder, hay algo de verdad en los dos lados. Pero si preservamos, la única manera de preservar lo pasado es cambiarlo. O sea, hacer lo nuevo para que quepa en lo nuevo. Y eso, aquí estoy hablando de la humanidad, sociología o antropología. Así es la vida. No es una opción continuar. El respeto al idioma español no es hablar como leemos en Cervantes. De hecho, no podemos hablar el español del siglo XVI. Y si lo hiciéramos, lo que hablaríamos sería una parodia de su idioma, no sería una reproducción de su idioma. Entonces, lo pasado pasó y lo nuevo viene. No hay opción en eso. El autor de Hebreos entendió eso, y eso es curioso porque ese no es un pensamiento platónico. Platón no pensaba eso. Eso de progreso y avance para Platón es una perversión. La verdad es estable, es fija, es estática. Pero Hebreos no dice eso. Él está diciendo aquí y lo aplica al Antiguo Testamento. Está viendo que la revelación de Dios es para que progresemos. Y yo quiero aplicar eso a nosotros. Ustedes evalúen, pero mi entendimiento es que nuestra decisión es un poco distinto. Moisés, el autor de Hebreos, y finalmente todos los cristianos, entendieron la escritura ya no es la que era antes. Y la decisión de la iglesia finalmente fue preservar las escrituras de los judíos. Y le dimos el nombre, el Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento. Pero hay que añadir otras escrituras, el Nuevo Testamento. Ahora, yo entiendo que en nuestro día ya no llegamos a esa conclusión.
Yo creo que sería incorrecta la conclusión hoy de decir faltan más escritos. Yo creo que el canon ya está completo. Y ya entendemos que eso es al pasado. Eso ya se hizo en el pasado. Pero pensar que ya, que nuestros padres entendieron a la perfección la escritura y por lo tanto lo único que nos toca a nosotros es preservar el pensamiento, y eso se aplica en esta clase. Las conclusiones que hoy te parecen tan avanzadas o probablemente piensas rebasadas de la verdad, finalmente no es simplemente que tú pienses como yo piense, sino que eso tomes como una base y tú hagas cuando menos la aplicación a tu propia vida. Y cuando estamos todos haciendo eso, aplicando a nuestra vida, bueno, entonces se produce algo nuevo. Entonces siempre tenemos que salgamos. Ahora, un hecho que todavía no hemos llegado, pero relacionado con eso. Si leyeras Hebreos, no tendrías ninguna sugerencia de que existía un templo. ¿Saben eso? Hebreos nunca menciona el templo. Habla de los sacrificios, del día de expiación, el sacerdote y lo que hace, todo eso, sin mencionar el templo. ¿Cómo puede hacerlo? ¿Alguien sabe? ¿Ya han leído Hebreos? ¿Cómo es posible que no menciona el templo? Efraín, ¿no lo leíste? Entiendo que tú ya leíste el comentario, ¿verdad? Ok. Por eso vine para explicarles lo que leyeron. Habla del tabernáculo. ¿Y cuál es la diferencia entre el tabernáculo y el templo? ¿Entienden esas dos palabras? ¿Quiere decir lo mismo, Betsabe? No, bueno, el templo se supone que era una estructura sólida, ya construida, de lo que leí. Bueno, el tabernáculo es una estructura, pero que podía moverse. Exacto. ¿Sí? Y el tabernáculo, el templo ya estaba fijo. Ajá. Es la diferencia entre una tienda. El tabernáculo es una tienda y el templo es un edificio. Ahora, caray, yo no sé qué tanto decirles porque tengo tanto de decirles. Hay una relación con Esteban. Esteban presenta en Hechos 7 que construir un templo no fue la voluntad de Dios. Y esa corriente está también en Reyes. El libro de Samuel Reyes es una sola obra. En Crónicas, la construcción de un templo fijo es el colmo del propósito de Dios. Pero en Samuel Reyes, Dios dice, yo no necesito ningún edificio. Le dice a David, y no le permite construir un templo, aunque Salomón sí lo hace. Entonces, esta es una corriente bíblica que no es solamente en Hebreos. Pero ¿cuál es la diferencia entre un Dios que se adora en un tabernáculo y un Dios que se adora en un templo? Un Dios que se adora en un tabernáculo es un Dios que nos acompaña. Y yo creo que necesitamos ese concepto. Nosotros tenemos la idea de que un templo es una casa de Dios. Inclusive
decimos en nuestra liturgia, en nuestra enseñanza, esta es la casa de Dios. Aquí debes comportarte como casa de Dios. Esa sí es herejía, eso no es bíblico. Dios no está en los templos, Dios está con su pueblo. Y si Dios está presente cuando nosotros estamos adorando, no es porque estamos en un edificio dedicado a Él, es porque Él está con nosotros y vino con nosotros al culto. Entonces, necesitamos ese concepto. De hecho, yo estoy sospechando que un paso que sería correcto en nuestro seguimiento de Dios sería crear toda una cultura de iglesias sin edificios. Porque nosotros tenemos tan identificado eso que pensamos que el edificio es necesario. ¿Perdón? Si dice eso, lo van a crucificar. Sí, pues me van a crucificar de todas maneras, entonces digo eso también. Nosotros, mi iglesia, yo vi eso hace años y yo dije porque mi iglesia, algunos de ustedes conocen la historia, éramos 30 y luego 20 y luego 10, Mac, ¿te acuerdas cuántos éramos hace 2 años? 12. El año pasado dije 9. Ahora somos 5. Y con 5 ya no podemos sostener el templo. Éramos 7 y nos dimos cuenta, pues ya no estamos. O sea, la opción era despedir al pastor o vender el edificio. Y yo opté por vender el edificio. De los 7, una pareja, le dije, ¿ustedes van con nosotros? Y dijeron, no, nosotros vamos a buscar una iglesia genuina. Entonces, esta idea de que una iglesia genuina es una iglesia que tenga edificio. De hecho, ha sido, en algunas mentes todavía, pero hubo un tiempo en que eso fue formal. Los bautistas tenían la regla, mientras no tiene un edificio propio y un pastor de tiempo completo, es misión. Entonces se enseñaba que lo que hace una iglesia es el edificio. Hermanos, la Biblia jamás de los jamases dice eso. Sí dice lo opuesto. Entonces necesitamos desarrancar eso. Y me gustaría que Dios bendijera mi obra y que podamos mostrar que somos una iglesia. Estamos intentando eso. Tenemos un ministerio, celebramos la cena del Señor, cantamos. No estamos reuniéndonos para un estudio. Estamos reuniéndonos para adorar a Dios, para ser iglesia. Y Dios sigue humillándome. Yo sospecho que, pues, tiene que venir alguna vez, si he venido y he dicho ya somos 12, y he dicho ya somos 9, ya somos 5, entonces algún día ya no va a estar bajando, porque no creo que podamos ser menos que 0. O probablemente ni siquiera menos de 1, porque si son menos de 1, pues yo no estoy en la iglesia y no es mi iglesia. Pero Dios está trabajando para humillarme. A lo que voy es que debemos entender que ver a Dios es un peregrinaje, que debemos estar viajando. No vamos donde está Dios o Jesús y nos sentamos allí, sino que lo seguimos y Él nos está llevando adelante. Eso en cuanto a salir al mundo para proclamar a Jesús, y doy gracias a Dios por la creciente conciencia entre los bautistas de México de que nosotros, aunque somos pocos en México,
hay que enviar misioneros a otras partes también. Eso no es lógico. La lógica sería alcanzar a los que están cerca y luego ir lejos. Pero aquí el seguimiento de Dios es que debemos tener una visión mundial. Doy gracias a Dios por eso. Pero yo entiendo que eso se aplica también a la doctrina. Que nosotros debemos estar constantemente comparando nuestra doctrina con lo que realmente dice la Biblia. Y algunos de ustedes ya me conocen a mí hace un solo día. Y ya pueden dar fe de que yo me he dedicado a esa tarea de cuestionar todo. Y realmente, en contraste con eso, sí hay una idea, y eso es arraigado en nosotros, ese es humano, pero tenemos esta idea, que si comenzamos a cuestionar, entonces ese es un paso hacia abandonar. Pero yo creo que la verdad es la verdad porque Dios la revela y porque Dios nos convence. Entonces, si cuestionamos, si hacemos la pregunta, por ejemplo, si la divinidad de Jesús es algo que hemos concebido o realmente viene de la Biblia, pues yo he hecho esa pregunta y yo he encontrado que sí. La Biblia constantemente, el Nuevo Testamento constantemente está presentando a Jesús como Dios. Ya lo hemos visto en Hebreos. Entonces, si alguna doctrina se viene abajo porque ha sido cuestionada, pues gloria a Dios. Hay que sacudir para encontrar lo que no se puede sacudir. ¿Ok? Si yo estoy pensando que esto no está fijo y esto no está fijo, bueno, y el piano, pues solamente hace falta hacer la prueba. Y se da cuenta cuál está fijo y cuál no está fijo. Entonces, yo entiendo, sí hay una verdad en eso de no cuestionar. Sí podemos cuestionar con el propósito de derrumbar. Y eso sí hace nos hace un daño. No creo que haga un daño a la verdad. La verdad depende de Dios, no depende de nosotros. Pero sí podemos programarnos para dudar a todo y nunca hacer más que dudar. Y ese sí es un error. Pero dudar con la mente abierta para realmente escuchar, no tanto las opiniones de otras. Sí podemos escuchar a otros, pero finalmente lo que estamos buscando en este escuchar es lo que realmente dice Dios en las Escrituras. Y yo he encontrado que hay respuestas muy claras en la Biblia. Ahora, ayer yo mencioné a varias doctrinas que yo creo que no están enseñadas en la Biblia. Pero otras no he cuestionado y no tengo por qué cuestionar. Que Dios es todopoderoso, que Dios es el creador de todo, el que sostiene todo, pero que Dios tiene el propósito de atraernos a una relación consigo. Y Él está buscando eso. Eso sí, no se cuestiona. ¿Ok? Muy bien. Sí. Nada más un comentario más, que estamos pensando en eso. Otra sugerencia, lo que yo he visto. Y aquí noten, mi proceso no ha sido que yo observo problemas en la iglesia y busco una solución en la Biblia. En este caso ha sido al revés. Especialmente Hebreos me ha llevado a cuestionar eso. Y luego, a la luz de eso que veo, estoy evaluando en las iglesias.
Y lo que yo observo en toda mi vida, las iglesias misioneras, las iglesias que quieren servir a la comunidad, siempre convierten esa inquietud en la pregunta, bueno, ¿cuánto dinero nos queda para el ministerio? Entonces, inconscientemente, la primera prioridad son los sueldos. Ahora, yo he vivido de ese sueldo y yo sé que esto sí es una necesidad. Pero sí debemos preguntar, pues, no debemos cambiar la cultura y tener más liderazgo que no percibe sueldo y menos que sí. ¿No sería posible eso? Y si es posible, probablemente es conveniente. Pero aún así, ustedes saben, en la iglesia cuando no hay dinero para pagar al pastor y pagar el recibo de la luz, ¿a cuál pagan? Entonces, ¿por qué no podríamos cambiar la cultura y hacer la pregunta, bueno, después de hacer el ministerio que Dios nos ha dado y cumplir nuestra misión, ¿queda dinero para comprar un edificio o no? ¿Por qué no podríamos cambiar la prioridad? Pero habiendo dicho eso, ya están reflejando, especialmente Cristina y Juan, pero otros también. Les recuerdo que la hermenéutica es un círculo. Vemos en la Biblia algo y decimos, ¿realmente lo que veo allí es lo que estoy haciendo en mi vida o mi iglesia está haciendo? Y necesitamos honestidad porque es muy fácil decir, bueno, yo siempre sé cuál es lo que dice la Biblia. Lo que enseña la Biblia es lo que yo hago. Y lo que no enseña la Biblia es lo que tú haces. Y podemos ver, ese no es un criterio adecuado. Necesitamos ser corregidos. Entonces, abrirnos a la corrección. Entonces, ya estamos haciendo eso. Juan hace unas reflexiones, Cristina, otros tienen pensamientos. Ahora, lo que nos toca es al revés de lo que hemos visto, volver a la Biblia. Y así, es constante. Y por mucho no decimos, bueno, ya corregí mi práctica, ya no necesito la Biblia. No, hay que ver la nueva práctica también a la luz de la palabra de Dios. Muy bien, entonces la hermenéutica es un propósito principal de esta materia, que nosotros podamos captar más cómo realmente usar la Biblia, porque cuando nosotros interpretamos la Biblia, muchas veces estamos simplemente justificando lo que ya creemos. Y pensamos que lo creemos porque está en la Biblia. Pero realmente, si reflexionamos, ¿tú leíste la Biblia y encontraste esto? No, tú la escuchaste en varios sermones y dijiste, pues entonces tiene que ser lo que dice la Biblia. Pues ya, el hecho de que estás aquí en esta clase quiere decir que tú estás adquiriendo herramientas para que no tengas que conformarte con eso. Puedes tomar otros pasos, una investigación más independiente. Bueno, entonces, Cristo fue fiel sobre la casa, versículo 6. Esta casa suya somos nosotros, si de veras retenemos la confianza y el gloriarnos de la esperanza. Y nos metemos en otro. ¿Somos la casa de Dios o eso depende de nuestra perseverancia? ¿Qué dices tú y qué dice Hebreos? A ver, ¿quién?
me puede contestar aquí? No ha Pues esto hablado. viene siendo como la salvación, cuando hay veces entra una confusión y unos dicen que se pierde, y entonces dice, pero ¿cómo se va a perder si ya te la dio? Y entonces aquí de lo mismo de la casa dice que nosotros somos la casa, pero si perseveramos en la casa. Ajá. Esto nos quiere más que nada dar de entender que si realmente somos casa de Dios, vamos a permanecer. Y hay veces muchos de nosotros pensamos que sí somos casa de Dios, pero al mismo tiempo no permanecemos. Entonces ahí, digamos, pues al mismo tiempo nos damos cuenta pues, que no somos casa de Dios y no permanecemos. A ver. Entonces, ¿quiénes son convertidos? Los que perseveran. Si uno acepta a Cristo y participa, ministra en la iglesia y luego abandona la iglesia y regresa al mundo, ¿pierde su salvación? ¿Qué dice Juan? Yo lo que digo es que aquí la Biblia dice que claro que sí podemos caer, tal vez hasta puede haber un periodo en que estamos en las tinieblas, pero también así como lo dice la Biblia, creo que en Gálatas, cuando dice, bueno, si alguno ha caído, que abogado tenemos, pues. Entonces eso no significa que por regresar al mundo, tal vez en el ejemplo que pone también Hebreos aquí, donde dice, lo has hecho un poco menor que los ángeles, por un tiempo. Tal vez también muchos de los cristianos por un tiempo, pero si realmente es hijo de Dios, el mismo Espíritu, el mismo Dios nos vuelve a traer nuevamente a su redil, y eso no quiere decir que se perdió. Entonces son Ok. ¿cómo le puedo decir? Es algo como confuso que estábamos viendo ayer de contradicciones y todo eso. Sí. Simple y sencillamente que aquí el que realmente permanece pues es la casa de Dios, y difícilmente ¿quién es el hombre para decir tú sí eres, tú no eres, como lo habla Pablo a los romanos? Dice, ¿quién es el hombre para estar diciendo que él sí es, que él no es, cuando Dios ya lo recibió? Ahora, cuando a mí se me hacen una pregunta muy sencilla y la respuesta es sí o es no y hablo mucho para contestar, es porque no sé. Y escucho que tú usas muchas palabras para contestar la pregunta sin contestarla. Aunque uno que regresa al mundo pierde su salvación. Y lo que entendí que decías era, si regresa después, regresa al mundo, pero luego regresa a Cristo, no ha perdido la salvación. Pero no contestaste, ¿qué pasa si regresa al mundo y nunca vuelve a Cristo? Pues nunca la tuvo. Ok, nunca la tuvo. Ok. Ahora, muy bien, ya estamos entrando en eso. Yo no quiero resolver eso, sí quiero que luchemos un poco con eso. Porque si uno cree que la salvación se pierde, a mí me parece uno de los mejores lugares para acudir, para comprobar eso con la Escritura, es Hebreos 3:6, 3:14 y luego el capítulo 6, los primeros versículos. Y ahora, pero ahorita yo no quiero resolver ese asunto. Quiero dejarte donde estás. La verdad, yo tengo mucha simpatía con lo que está diciendo Juan. Pero al estudiar más, he llegado a la conclusión de que no sé. Y sospecho que Juan tampoco sabe. Pero a lo que voy es que este es otro ejemplo de tomar a la Escritura no para corregir lo que creo, sino para justificar lo que creo. Y aquí sí tenemos dos grupos. Entre los cristianos, yo no sé si hay más que creen en la perseverancia de los santos, de que uno que viene a Cristo, hay un cambio que es permanente en él.
O si son más los cristianos que piensan que uno puede, pues si muere en un momento está bien, pero en otro momento ya está mal y así. Grupos, ¿cuáles son los grupos que creen lo segundo? ¿Conocen un grupo que piensa en eso? Que si uno pierde su salvación, realmente la tenía, ya no la tiene, puede tenerla después. ¿Quiénes dicen eso? ¿Perdón? Los pentecostés normalmente. ¿Pentecosteses? Perdón, otra vez, ¿cómo te llamas? Alejandro, sí, Alex. ¿Quiénes? Nazarena. Presbiterianos. ¿Por qué no mencionan a los católicos? Probablemente porque ustedes no los consideran cristianos. Pero definitivamente si incluimos los católicos, yo creo que hay más que tienen esa doctrina que la nuestra. Ahora, lo que yo estoy viendo en este caso es que cada grupo cita la Escritura para comprobar lo que dicen. Pero ninguno responde a las citas de los otros. Entonces yo tengo mi idea, entonces busco el pasaje que diga lo mismo que yo digo. Y así puedo pelear contigo y tú haces lo mismo. No llegamos a nada en eso. Realmente debemos hacer lo que yo hice ayer, quería hacer ayer, con la inclusión de todos o la gran separación en el juicio final. Debemos preguntar, ¿no hay una manera de tomar en serio todo lo que la Escritura dice? Y no usar Escritura para cancelar a otra Escritura. Y yo creo que los dos grupos estamos haciendo eso. Yo creo que los que hablan de la pérdida, del peligro, están hablando de algo que es real. Pero también yo no he dejado lo que me enseñaron, lo que en general los bautistas enseñan, que la salvación es permanente, es un cambio permanente. Entonces, en lugar de eso, no es para que nosotros digamos, ahora Juan, parece ser una solución, decir, es que nunca la tuvieron. En realidad, eso no es una solución, eso es usar la Escritura para juzgar a otros, en lugar de aplicarla a mi vida. Y lo digo no para corregirte a ti, lo que estoy diciendo es que yo me tuve que corregir a mí. Que yo pensaba, pues en realidad es muy semejante a lo que dijimos ayer. Muchos piensan que si somos cristianos, estamos obligados a creer que todos los que vivieron en América antes de 1500 y tantos están en el infierno. Y este es un malentendido de la Escritura muy profunda. Eso es entender que la Escritura está enseñando cosas que no está enseñando. Es lo que hacen los niños. Cuando la mamá dice, deja de pelear con tu hermano. Y dice, pero él me pegó primero. No estoy diciéndote lo que él debe hacer, estoy diciéndote lo que tú debes hacer. Entonces debemos tomar eso a nosotros y debemos decir, los católicos pertenecen a la salvación, les pertenece la salvación, la respuesta correcta es no sé. Los indígenas, prehispánicos, no sé. Lo que sí sé es que Dios creó a esas personas para una relación con Él. Los creó para ser sus hijos. Lo que sí sé es que Dios los amó y los sigue amando y quiere que ellos estén reconciliados con Él. Y yo creo que ahí debemos poner un punto. Ahora, cuando yo digo eso, tú escuchas y dices,
Lo que está diciendo es que Dios tuvo otra manera de alcanzarles a ellos. No, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que no sé. Pero lo que sé, sí sé. Y lo que no sé, no sé. Y constantemente confundamos esas dos cosas. Y hay que entender que hay un límite y identificar dónde está ese límite. Y definitivamente un lugar donde yo tengo la convicción que hay un límite es en eso de juzgar a otros. No hay ninguna base en la Biblia para que tú emites una opinión acerca del estado espiritual de otra persona. Es para aplicarte a ti. Ahora, yo sé que para Juan eso, yo no sé si te gusta o no, pero sí es un golpe. No estoy diciendo de que tú rechaces, pero sí es difícil escuchar eso. Es difícil para mí escuchar eso. Sí, ¿Ok? hermano, con respecto a eso, usted mismo lo dijo, que usted me preguntó algo y yo me empecé a justificar por aquí, Sí, por allá, sí, muchas sí. palabras. Por eso, es lo que quería, era un blanco. Pues que no sé, y es como le dice Pablo a los romanos cuando les está hablando, dice, pero tú ¿por qué criticas al criado ajeno? Si Sí. tú no sabes si el mismo Señor que te escogió a ti, ya también Él lo puede levantar. Entonces ahí es donde entra una libertad en la cual volvemos a caer en que nada más uno sabe, pero uno no sabe de los demás que lo rodean, porque solo Dios es el que sabe. Pues andas muy bien, ya. El asunto personal es secundario, ese es solamente como ejemplo para todos. Pero te felicito en eso, ya. O sea, yo estoy diciendo, a mi juicio antes tomaste un paso en falso, ahora no, y ahora sí estás allí. Donde debes acudir es a Romanos 14, y estoy totalmente de acuerdo. Y quiero aplicar eso a mi vida. Y como maestro, porque ustedes me han permitido el privilegio de ser por unos días su maestro, quiero sugerirles que tomen ese paso también. Pero muy bien, lo que aquí, no estamos aquí para resolver todos esos asuntos, pero sí estamos aquí para aprender técnicas, si quieres llamarle, un camino para que avancemos en estos asuntos y no simplemente nos quedemos donde estamos. ¿Ok? Muy bien. Y tú decidirás si en algo el camino es acercarte a donde estoy yo. Puede ser que tú decides que sí, puede ser que otro decide que no en este caso, pero sí en otro. Muy bien. Entonces, pero aquí sí está esa condición y yo quiero tener una doctrina que respete las dos cosas que yo creo que la Biblia dice. Y finalmente no es ni siquiera es un criterio para que yo sepa dónde estoy yo. Lo que dijo Juan, no tenemos base para juzgar a otros y tú lo apoyaste con la escritura. Finalmente eso se aplica a uno mismo. No es, esas doctrinas no son para que yo están para que yo descubra dónde estoy yo. Realmente lo que está diciendo es, si dependes de ti mismo, estás perdido. Te perdiste, te volviste a perder, nunca la tuviste, todo eso se aplica si dependo de mí mismo. La única esperanza es depender de Dios. No solamente en el momento de la conversión, sino en cada momento después de eso. Hoy también tengo que convertirme, abandonar mi confianza en mí mismo y confiar solamente en Dios. Entonces no es un asunto de quién está, dónde, sino que todos estamos en lo mismo. Todo católico necesita arrepentirse. Y todo bautista necesita arrepentirse.
incluyendo a los pastores y especialmente los maestros de seminario. Entonces, ven que realmente no estoy tratando el tallo, estoy tratando la raíz. Y ahí, ese cambio, todavía estoy en proceso de hacer ese cambio. No creo que yo sea como era antes, pero tampoco estoy donde debo estar. Entonces necesito seguir este proceso de reconocer que la soberbia todavía está ahí. Todavía yo tengo esa idea, la frase que uso, algunos escucharon en otra clase, la diferencia entre cirugía mayor y cirugía menor. ¿Sí saben la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? José, sí. ¿Qué es una cirugía mayor y qué es una cirugía menor? ¿No te acuerdas? No, esa frase no se la he escuchado. Ah, ¿no? No quiero. Cirugía menor es cuando... Sí, ¿Cómo? cirugía menor es cuando es para mí. No, cirugía mayor es cuando es para mí. Cirugía menor es cuando es para mí. Exacto. Cirugía menor es cuando te operan a ti. Cirugía mayor es cuando me operan a mí. Como yo leí, eso no fue broma, fue un caso de la vida. Un hombre que se metió al hospital. Yo estoy añadiendo detalles, pero él tiene un choque y lo llevan al hospital. Y en el hospital descubren que tiene bueno, mejor voy a decirlo así, lo visita su amigo. Y su amigo dice, ¿cómo estás? Él dice, bueno, pues me choqué y mi coche se perdió totalmente y yo quebré 2 piernas. Y dice el otro, pues podría ser peor. Y dice, y cuando llegué al hospital descubren que tengo un problema del corazón y mañana me van a operar y dicen que hay 25% de probabilidad que sobreviva. Y su amigo dice, pues podría ser peor. Y dice, supo mi esposa y ya dijo que ya me voy a divorciar y va con otro. Y el amigo dice, podría ser peor. Y dice, oye, ¿cómo todo eso? ¿Y cómo dices que podría ser peor? Y el amigo dice, pues podría pasarme a mí. Y eso sería peor. Entonces, digo eso porque eso está en nosotros. Cuando digo, pues, volviendo a Juan, sí, permíteme Juan, no es el Juan que está aquí, es la caricatura que yo estaba atacando. Cuando decimos cuál es la doctrina correcta, la perseverancia, la salvación permanente y cuál es la doctrina que es una confusión. Tú usaste esta palabra. ¿Cuál es doctrina y cuál es confusión? Y la respuesta que damos es, bueno, la doctrina correcta es la mía, la confusión es lo que piensan otros. Eso no es suficiente. Necesitamos tener la capacidad de ir a la Biblia, no simplemente para confirmar lo que ya conocemos, sino para tomar otro paso, para ver si no hay algo en lo cual yo estoy mal. Cuando yo estaba enseñando en Lomas Verdes, en varias ocasiones, venía un alumno y me decía algo como pues yo era asesor, entonces vino como el asesor y dice, pues el domingo me despidieron. Y obvio, siempre daban explicaciones que los diáconos son muy celosos y no quieren la voluntad de Dios y una serie de justificaciones. Y yo escuchaba y cuando terminó el alumno yo decía, pues ¿sabes lo peor que hay en esta situación? Lo más lamentable es que tú no hiciste ningún error. Lo que produjo esa situación es totalmente de otros. Y esos otros no están aquí. Nosotros no podemos cambiar su acción.
Ahora, si tú hubieras cometido algún error, eso podríamos mejorar. Y la verdad, yo lo dije con algo de ironía, pero me sorprendió más de una vez que el alumno, sin ninguna muestra de sorpresa, simplemente como que yo abrí una puerta y dice, bueno, lo que hice, que creo que fue mal, era esto. Y entramos en eso. Bueno, entonces la próxima vez, ¿qué puedes hacer distinto? Y salió muy positivo. No tuve eran 3, 4 experiencias, pero todas positivas. Y yo me di cuenta, aquí, lo único que necesitaba era permiso para evaluarse en lugar de justificarse. Ahora, lo que yo quiero, no sé qué tanto lo logro, pero lo que yo he descubierto y he tratado de hacer es, en clases principalmente, reconocer mis defectos, principalmente mi soberbia, y que esta es la manera de ayudar a otros a que ellos reconozcan sus errores. Y yo sospecho que si tú logras aprender, quieres y logras aprender eso, tú vas a ver también en tu iglesia que es sorprendente cómo la gente deja de justificarse, no cuando lo ataquemos, sino cuando nosotros dejemos de justificarnos. Ahora, sigamos adelante. Entonces, la condición, y concluyendo, volviendo ahora a Hebreos 3:6, la condición, la necesidad de perseverancia es real. Y este versículo no está diciendo, quien no persevera, nunca tuvo la salvación. Pero tampoco está diciendo, el que no persevera, pierde su salvación. En realidad, tenemos que poner un versículo así en el contexto y decir, bueno, esta es mi conclusión. La perseverancia es necesaria, pero la perseverancia, como todo lo necesario, solamente puede venir de Dios. Entonces, no es una cuestión quién tiene la perseverancia o quién no tiene la perseverancia. Es la cuestión, la perseverancia que yo necesito puede venir solamente de Dios. Si yo reconozco, como dice, lo que el versículo dice es, la perseverancia es esencial. Pero el siguiente paso no es ninguno de estas dos opciones que mencioné. El siguiente paso es, por lo tanto, yo tengo que acudir a Dios para que Él me dé esa perseverancia. Si tomo el paso de decir, entonces yo voy a perseverar, eso me lleva a la caída. ¿Ok? Entonces, realmente toda esta situación, aquí también salgamos la necesidad de viaje, de tener un tabernáculo que estamos viajando con Dios, no presentes con Dios. Otra manifestación de eso es nuestra preocupación por quién ya está convertido y quién todavía no está convertido. Cuando el hecho es que nadie ya está convertido. A todos nos falta. Entonces la cuestión no es dónde estamos, sino dónde está el camino que debemos estar pisando, progresando, avanzando. Y ese camino es dependencia de Dios, es servir el propósito de Dios, es arrepentirnos de lo que hay que arrepentirnos. Entonces, yo creo que probablemente la línea que nosotros definimos entre los inconversos y los conversos, yo sospecho que esa línea no existe. Es otra cosa que he estudiado lo suficiente para saber que no sé. Pero sospecho que esta línea no existe. Hay personas que están más cerca de Dios y hay personas que están más lejos de Dios.
Pero aquí también estamos hablando de personas que fueron creadas para vida eterna. Entonces, si tú estás, bueno, si yo estoy, tú y yo, si yo estoy en las afueras de Oaxaca, pero en el camino hacia México, y tú estás en las afueras de México, pero del otro lado de la carretera, hacia Oaxaca, quien va a estar en Oaxaca eres tú, no yo. Puede ser por muchos años que yo estoy más cerca que ti, pero si no me estoy avanzando, entonces finalmente yo voy a quedar fuera y tú dentro. Entonces la diferencia es en el futuro, no es ahora. Y eso tiene una aplicación muy práctica. Nuestro ministerio no es determinar dónde está la gente. La tarea es ayudarles a que de donde están se acerquen a Dios, invitarles a acercarse a Cristo, ayudarles a acercarse a Cristo, animarles a acercarse a Cristo. Entonces no importa qué tan lejos están, van a llegar, porque Dios sí tiene todo el tiempo que existe para llevarnos a Él.